Buenas a todos, este es el primero de una serie de vídeos dedicados al relé programable de Siemens, Logo y su software Logosoft. En esta serie de tutoriales vamos a aprender características del relé, cómo se programa, cómo son sus entradas, cómo son sus salidas y utilizaremos pues desde contadores, temporizadores, entradas analógicas, comparadores y toda una serie de instrucciones que nos van a permitir realizar tanto programaciones de pequeña maquinaria como automatizaciones de viviendas y edificios. El Logo es un relé programable de la marca alemana Siemens que nos va a permitir, con un tamaño compacto y modular, el programar pequeñas automatizaciones. Si hablamos de su posicionamiento, a Logo le llamamos relé programable. ¿Por qué? Porque no tiene las prestaciones de los autómatas más tradicionales de Siemens, como el S7300 ni el S7400, y su precio es mucho menor, ¿vale? Por 120, 130, 140 euros podemos tener un relé programable que incluso tiene conexión Ethernet, lo que nos permitirá visualizar sus contenidos y poder tocar parámetros desde nuestro teléfono móvil, desde nuestra tablet, etc. Si vemos el posicionamiento, vemos que aquí estaba el relé Logo de Siemens, del que vamos a estar hablando durante estos tutoriales. Luego teníamos el autómata programable microautómata S7200. Actualmente está siendo sustituido por el S7200, que estaría más o menos por aquí. Luego tenemos el S7300, este es uno de los autómatas más conocidos de Siemens. Muchas de las máquinas que están en el mercado tienen este autómata. Y por último tenemos el S7400. Este S7400 es un autómata de gama muy alta y un precio muy elevado que puede controlar miles de entradas, miles de salidas y miles de los autómatas anteriormente mencionados, ¿vale? Por lo tanto, en las plantas puede haber uno, dos o tres. Sin embargo, del S7300 puede haber uno en cada máquina y S7200 o 1200 pues también en varias máquinas. Visión general. Vale, pues este es el relé programable de Siemens. ¿Vale? Hablamos de relé programable porque no es capaz de controlar tantas entradas ni tantas salidas como pueden programar sus hermanos mayores, el S7300, el S7400 o el S7200, pero nos va a servir para muchas aplicaciones donde necesitemos pues, 8, 10, 12 entradas y 4 o 8 salidas, por ejemplo. Tenemos dos versiones, la versión Logo Pure y la versión Logo Basic. La versión Logo Pure no tiene pantalla, como podéis ver aquí, y sin embargo la Basic pues tiene pantalla. ¿Vale? Para aplicaciones donde no vayamos a mostrar datos o donde no vayamos a poder acceder al relé, por ejemplo, una cinta de correr en un gimnasio o un control de una bomba en un depósito donde no tenemos visualización de datos, pues podemos utilizar el Logo Pure, que es algo más económico al no tener pantalla. Lo normal es tener el logo con pantalla. Como veis, es un logo modular, lo que quiere decir que tiene el mismo formato que los interruptores automáticos o los diferenciales que utilizamos en las viviendas, por lo tanto puede ir en el mismo cuadro. Cuando nosotros montamos la tapa del cuadro, lo único que se ve es este rectángulo de aquí, en el que podemos acceder tanto a la pantalla como a las 6 teclas de control del que dispone. Tanto si hablamos de Logo Pure como de Logo Basic, existen 4 versiones de alimentación. Cuando hablamos del Logo 230, es alimentación entre 120 y 230 voltios de alterna y de continua, ¿vale? Así que lo podemos utilizar con un enchufe normal de los que tenemos monofásicos en nuestras viviendas, por ejemplo. Cuando hablamos del Logo 12/24, estamos hablando de un Logo que se puede alimentar a 12 voltios, y utilizado, por ejemplo, en instalaciones fotovoltaicas, o a 24 voltios, que como sabéis es una tensión de seguridad que se utiliza mucho en la industria y mucho en las viviendas, y esa tensión la sacamos de una fuente de alimentación que puede ser compacta también, del mismo formato que este Logo. Si nosotros queremos tener salidas a relé, es decir, que podamos gobernar corrientes elevadas, en este caso unos 10 amperios, con baja conmutación, una conmutación de una vez o 2 veces por segundo, utilizaremos la versión RC, R de relay o de relé en castellano, ¿vale? Así que tenemos la versión 230 RC, alimentación a 230 con salida a relé, o
la 1224RC, que es alimentación a 12-24 voltios, pero la salida, como veis aquí, también tiene 4 salidas, 1, 2, 3 y 4 a relé, ¿vale? Con un contacto seco de un relé. Si nosotros queremos alimentación a 24 voltios y queremos salida a transistor, es decir, que nos permita conmutar muchas más veces por segundo, podemos utilizar el logo 24. Como veis, tiene 4 salidas a transistor. En vez de gobernar los 10 amperios que gobierna un relé, puede gobernar 0,3 amperios, es decir, mucha menos corriente, pero puede conmutar muchas más veces por segundo. En cuanto a las entradas, pues las entradas pueden ser entradas de 230 voltios, como vemos aquí, o entradas a 24 voltios. ¿Qué característica o qué ventaja tiene la entrada a 24 voltios? Pues que tenemos integradas 4 salidas analógicas de 0 a 10 voltios. Como indica aquí, la entrada I1, I2, I7 y I8 pueden ser configuradas como entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Si lo veis aquí, I1, I2, I7 e I8. ¿Vale? Así que resumiendo, tenemos logos a 230, logos a 12 o 24 voltios, con salida a transistor o salida a relé y con entradas a 230 voltios o con entradas a 24 voltios. Estas últimas pueden ser configuradas, 4 de ellas, como entradas analógicas 0-10 voltios. Por supuesto, Siemens cumple con todas las normativas, marcado CL, normativa americana, marcado canadiense o normativa CSA y todas las aprobaciones marítimas. Hardware, si hablamos un poco más de qué es lo que lleva este pequeño módulo dentro, pues podemos ver que el módulo consta de unos terminales de alimentación, ¿vale? Aquí vemos L+M, que puede ser de 12 o 24 voltios, o de 230 voltios, dependiendo del módulo que elijamos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos un módulo 12-24 voltios, así que aquí irá el negativo y aquí donde pone L+, irá el positivo que sacaremos de nuestra fuente de alimentación o, por ejemplo, de un panel fotovoltaico o una batería. Luego tenemos 8 entradas digitales, desde la I1 hasta la I8. Si elegimos la versión de 230 voltios, pues tendremos que meter 230 voltios a estas entradas para que se activen, es decir, si yo pongo 230 voltios a I1 se activará la entrada I1, si pongo 230 voltios y imaginaros aquí un pulsador, pulso, llegarán 230 voltios a I4, etcétera, etcétera, ¿vale? También tenemos la posibilidad de, en vez de enchufarlo a 230 voltios, si la versión es como esta, por ejemplo, de 12-24 voltios, enchufar a 24 voltios. Tendríamos la fuente de 24 voltios, el pulsador y enchufado a I4. Cuando yo pulse el pulsador, pues I4 se activará y dependiendo de lo que hayamos programado, pues hará una cosa o hará otra. Os recuerdo que las versiones de 12-24 voltios, I1, I2, I7 y 8 son señales analógicas de 0-10 voltios, si las configuramos, ¿vale? Luego tenemos salidas digitales, en nuestro caso tenemos 4 salidas digitales, aquí están a relé, de tal manera que aquí tenemos un contacto normalmente abierto, otro, otro y otro. Lo que metamos por el terminal 1, cuando se active la salida 1, saldrá por el terminal 2. Lo que metamos por el terminal 1, cuando se active la salida Q2, saldrá por el terminal 2. Y así con cada una de ellas, ¿vale? De tal manera que puedo tener 4 salidas, en este caso 4 salidas a relé. Después tengo un display que nos va a permitir mostrar mensajes, por ejemplo, mostrar el estado de las entradas y las salidas, incluso mostrar la fecha, el día, la hora y un texto configurable, un menú que nosotros podemos configurar según nuestros deseos, ¿vale? Cuando nosotros cambiamos algún valor, por ejemplo, de un contador a un temporizador, pues también utilizaremos este display para visualizar los datos que estamos cambiando. Si nosotros necesitamos cambiar algo o navegar por esta pantalla, pues tenemos 4 teclas de función, una tecla de escape y una tecla de OK, ¿vale? Pues nosotros podemos utilizar estas 4 teclas para decir, si le doy a la tecla de subir, que haga una cosa, si le doy a la tecla de bajar, que haga otra cosa. Y de esta manera realizar un menú configurable dentro de nuestro pequeño relé programable. Si nosotros queremos programar el relé, tenemos 2 alternativas. Bien, ir programándolo tocando las teclas
de función y utilizando la pantallita, lo cual es un trabajo de chinos, o quitar esta tapa protectora y utilizar un cable y un ordenador para programar desde el software Logosoft, ¿vale? Así que lo ideal es coger ese cable, conectarlo a nuestro USB o a nuestro puerto serie y enchufarlo en esta boca que tenemos aquí ahora mismo tapada, ¿vale? Esta es la versión BA6. Si utilizásemos la versión BA8, en vez de tener esta pantalla de aquí, ya veremos que tenemos un puerto RJ45 que nos va a permitir conectar un latiguillo Ethernet y programarlo sin tener que gastarnos el dinero del cable USB. Si queremos ampliar con módulos de entrada, salida, con algún módulo de ampliación, tenemos aquí, ahora mismo no se ve, pero unos pines que nos van a permitir enchufar aquí el resto de nuestros módulos, ¿vale? Lo veremos en el taller o lo veremos con posterioridad. ¿Cuántos módulos puedo poner? Pues puedo poner hasta un total de 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 16 salidas digitales y 2 salidas analógicas, ¿vale? Si yo tengo un sistema que tiene más de 24 entradas digitales, 16 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, pues ya el logo de Siemens no es el más indicado y tendré que pasar ya a un S7 1200 para poder programar mi aplicación. En este cartucho de aquí, en este hueco de aquí, también puedo poner cartuchos que veremos que nos van a permitir, por ejemplo, ampliar la memoria o tener una batería de respaldo para el reloj, etcétera. Pero eso lo veremos luego. ¿Qué características tiene el 0BA6 que no tiene el 0BA5 o sus predecesores? Pues que ahora mismo tenemos 4 entradas, y 3, y 4, y 5, y 6, que pueden ser utilizadas como contadores rápidos. Si yo tengo una señal que tiene, por ejemplo, menos de 5 kHz, es decir, que tenemos menos de 5.000 pulsos por segundo, pues esas entradas, y 3, y 4, y 5, y 6, van a poder ser capaces de contar hasta 5.000 pulsos por segundo, ¿vale? Imaginaros que tengo una célula fotoeléctrica que cuenta el número de piezas que pasan. Pues podrán pasar hasta 5.000 piezas por segundo y en estas 4 entradas las podré contar. Otra aplicación típica, tengo un encoder y quiero contar el número de pulsos porque me da una relación entre el número de vueltas que está dando mi motor. Pues lo puedo utilizar con estas 4 entradas, ¿vale? Y como antes hemos comentado, las 4 entradas analógicas de 0 a 10 voltios que hay que configurar dentro de nuestro software, ¿vale? Estas dos características solo están disponibles para los relés que son a 24 voltios o a 12-24 voltios.